Hola, soy Mr. Snake, y hoy os voy a ofrecer otra crítica de las mías. Sí, amigos, os voy a ofrecer mi crítica constructiva sobre la religión católica. Primero, un poco de historia, costumbres y demás, y luego mi opinión. Antes de ver el video, deberíais de saber que yo, como persona, soy ateo y no profeso ninguna religión, pero me interesa documentarme un poco antes de ofrecer mi crítica. Gracias. Historia. La religión católica es, desde el punto de vista de algunas personas, muy importante históricamente. Desde el año 0, año en el que murió Jesús, su espíritu ha gobernado el mundo supuestamente, claro. He aquí algunas partes de Wikipedia que definen el catolicismo. El catolicismo, del griego católicos, universal, que comprende todo, es un término general que sirve para describir la Iglesia Universal de Jesucristo, su teología, doctrina, liturgia, principios éticos y características y normas de comportamiento, al igual que al conjunto de seguidores del catolicismo como un todo. Aunque el término catolicismo se usa por lo general para hablar de la experiencia cristiana compartida por los cristianos que viven en comunión con la Iglesia de Roma. El nombre de Iglesia Católica, o catolicismo, se ha utilizado para referirse a la Iglesia Universal desde principios del siglo II, ya que consta la utilización del término por primera vez en las cartas de Ignacio de Antioquía, quien según Juan Crisóstomo, habría sido ordenado por el propio Pedro. Dogmas de fe. Los dogmas católicos son las creencias esenciales que identifican y definen el credo católico frente a otras confesiones cristianas, si bien algunas de estas creencias son comunes a otras denominaciones cristianas, encarnación, Trinidad. Para un católico el dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia, para la creencia de los fieles. Los dogmas católicos se basan en la Biblia y en la tradición apostólica. Así como los hebreos tenían su tradición, que fue la base de gran parte de los libros del Antiguo Testamento, así los católicos tienen la tradición apostólica transmitida de generación en generación de forma escrita y oral. Algunos dogmas esenciales son: Trinidad de Dios, hay tres personas divinas, no tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman el único Dios. Eucaristía, pan y vino transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Inmaculada Concepción, la Virgen concebida sin pecado original. Maternidad divina, la Virgen es la Madre de Dios. Virginidad perpetua, María siempre Virgen. Asunción de la Virgen, María es asunta llena de gloria a los cielos y es coronada como Reina y Madre de todo lo creado. Sacramentos básicos. Bautizo. Nominalmente, la palabra bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Entre los sacramentos, ocupa el primer lugar porque es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Según el Catecismo, por el bautismo los cristianos son liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegan a ser miembros de Cristo y son incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Comunión. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Cabe mencionar que para el catolicismo romano la Eucaristía no representa un símbolo, sino que es Jesucristo mismo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad presentes en la Eucaristía, debido a esto es llamado el Santísimo Sacramento. Matrimonio. Matrimonio, la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Confesión. Confesar los pecados delante de un padre para que Dios te perdone, básicamente hablando. Los 10 mandamientos. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre del Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No levantarás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Todos estos se resumen en uno solo.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Preceptos. 1. Celebrar la Eucaristía entera todos los domingos y fiestas de guardar. 2. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. 3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pecados capitales. Soberbia. Avaricia. Lujuria. Ira. Gula. Envidia. Pereza. Posición de la Iglesia en algunos temas de bioética. Posición contraria al aborto. El aborto provocado es considerado por la Iglesia Católica el asesinato de un ser humano inocente, ya que consideran que el huevo o cigoto ya es un ser humano desde el mismo momento de la concepción. Se basa en el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida. Considera la cooperación formal a un aborto como una falta grave sancionada con pena canónica de excomunión. La eutanasia no es aceptada porque, según la Iglesia Católica, Dios tiene el exclusivo derecho sobre la vida del ser humano por encima del que éste tiene sobre sí mismo. Oposición a la planificación familiar mediante métodos anticonceptivos. Se basa en el concepto de sexualidad que tiene la Iglesia Católica, por la que la sexualidad es a la vez expresión de amor y unión, de un lado, y fuerza de procreación, del otro. Los dos aspectos, según la Iglesia Católica, no se pueden separar el uno del otro. La Iglesia sí acepta el método de Billings y el método Oginocnaus a los que considera naturales. Oposición a la planeación y a la fecundación in vitro. Dado que para conseguir un solo feto viable se deben descartar muchos otros que no cumplen los requisitos de viabilidad, la Iglesia Católica es contraria a tales prácticas, es decir, solo acepta la fecundación cuando ésta se produce como resultado del coito. Defensa de la familia tradicional y oposición al uso de la palabra matrimonio entre las parejas de personas del mismo sexo, por la misma razón del punto anterior, y por la tradición católica. Bueno, después de un poco de historia y conocimientos, toca mi crítica. Crítica, análisis, y conclusiones. La Iglesia Católica no es más que un par de humos y espejos. Son unas cuantas personas que, supuestamente, creen que hay un ser superior, y como tal, hay que honrarle, pero con sus normas. Supuestamente, un ser llamado Jesús murió hace 2000 años, desde ahí empieza la historia de la Iglesia Católica, pero ¿tal afirmación se puede demostrar? ¿Cómo una persona puede demostrar que existe un entre comillas, ente superior, que nos gobierna a todos? ¿Es eso demostrable? ¿O van a seguir los curas, obispos y padres que nos conformemos con su palabra? Yo sinceramente, no creo que exista ningún ente superior, respeto esa opinión, pero, por lógica, y por principios, no la comparto, por varias razones. Primera. Nadie me ha demostrado nada, y aunque me lo demostrasen, seguiría sin creerlo. Segunda. Cortina de humo clarísima, para acallar algunos problemas de la sociedad. Tercera. La Iglesia intenta día a día obligar a más personas a pertenecer a esta, pero la gente se resiste, cosa que alabo de esta gente, por ser gente pensante, y no dejarse engañar. Cuarta. Como he dicho antes, la Iglesia manipula y miente para sus intereses. Los sacramentos, mandamientos, preceptos y pecados capitales, me parecen exagerados, dignos de secta. El llamado bautizo, ¿por qué se tiene que sumergir en agua fría a un bebé cuando nace? Lo hacen por hacer, se creen que así le va a proteger ese supuesto Dios que tenemos en el mundo, y no existe. La comunión, ¿por qué hacen a los chavales mayores pasar por esto? ¿Ponerse un traje de marinero, y andar por delante de su familia por nada? Pues no sé, pero me parece un gasto de dinero. Y por último, el matrimonio. ¿Por qué casarse por la Iglesia, que es una pasta, y por eso la Iglesia quiere que todo el mundo nos casemos por ahí, solo por la pasta, por el dinero, ¿a qué es una contradicción? Increíble. Los 10 mandamientos y todo eso me parece una banalidad en toda regla, y una pérdida de tiempo, estar todo el rato pendiente de que tenemos un ente llamado Dios, es increíble, atenernos a las normas de una institución, que ni siquiera la considero como tal. La oposición de la Iglesia a algunos conceptos biológicos es simplemente una barbaridad, como por ejemplo, al aborto, porque una persona no puede abortar. Imaginaos que es un feto contraído por un acto de agresión sexual, o si es un hijo no deseado, ¿qué pasa? ¿Que porque la Iglesia quiere, esa persona tiene que cargar con esa vida?
No me parece justo, pero, la gente hace lo que quiere, y yo solo doy mi opinión. Yo desde luego, no daría la vida a una persona a la que no deseo dársela, por muy fuerte que suene. La fecundación in vitro, pues miren ustedes señores de la iglesia, a lo mejor hay personas que tienen problemas de fecundidad, o son mayores y por estas razones no pueden tener hijos, pero quieren tenerlos. La pregunta es, ¿tienen que obedecer a la iglesia, y quedarse sin tener hijos por esta? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Y la que me parece la mayor controversia de todas, la de la unión de personas del mismo sexo. Una persona, tiene unos derechos inalienables, los cuales, ni la iglesia, ni cualquier religión de este mundo pueden tocar, pero la iglesia con esta opinión, me parece lo más frívola que he visto. Esta sí que es una tontería. Las personas, pueden unirse con quien sea y con quien quieran, y nadie se lo puede impedir. No hay más. Después hay un papa, que es como una especie de gobernante de la iglesia para todo el mundo. Desde hace tiempo, los papas se vienen sucediendo, debido a la muerte de estos. Actualmente hay uno que se llama Ratzinger. El supuesto enviado de Dios Ratzinger no hace nada más que meterse en la política mundial, cosa que no le compete a él decidir el destino de un gobierno o país, ¿no creéis? Pero fuera de estas fronteras, vamos a lo fundamental, el dinero que tiene este papa, gracias a los aportes de todos los ciudadanos del mundo. Ratzinger dice mucho de la pobreza y bla bla bla, pero, no da un duro, por esas personas, que todas las noches duermen en la calle, o no tienen nada que llevarse a la boca. A lo mejor algunos organismos de la iglesia, con ayuda del Estado, y recalco esta frase, si ayudan a los pobres, repito, con la ayuda del Estado, porque si no estas no mueven un dedo. El dinero del papa se lo queda él y es solo suyo. En fin, para mí la iglesia no es nada, no existe, es una nada inventada por unos cuantos para intentar gobernar un mundo, cada vez más contaminado y más afectado por entre comillas instituciones como estas. Conclusiones. Primero, la iglesia solo es un instrumento inventado por unos cuantos para proceder con la gobernación mundial. Segundo, tiene partes de sectarismo muy serias, y controversias muy serias, como por un no respeto a la naturaleza, y un odio irracional hacia esta. Tercero, hay que seguir unos pasos para pertenecer a estas, sendos pasos no sirven para nada. Cuarto, la iglesia tiene una inmensa cantidad de dinero, proveniente de todos los ciudadanos del mundo, que no comparten con nadie. Solo existen unas cuantas iglesias u organizaciones, que, ayudan a las personas desfavorecidas, con ayuda del gobierno del país que sea, cosa que me parece positiva, pero que no disfracen, y digan que es la iglesia quien ayuda, sino que digan que es el gobierno. Quinto, como pasa en muchos países, el papa, el famoso papa, suele hacer visitas a estos, pero, él no paga ni media, los gastos de las visitas, las pagan, los ciudadanos de ese país, aunque ese país tenga una fuerte crisis económica, da igual, lo primero es el papa, y los ciudadanos de ese país, no tienen ni voz ni voto, cosa que me parece redeznable. Sexto y último, me parece que la iglesia está obsoleta, y que, debería desaparecer, no es digna de este mundo actual, de esta sociedad actualizada que cada vez aprende más y más a no dejarse manipular por nadie. Esta crítica ha sido hecha desde el respeto a los católicos. Bueno, hasta aquí mi crítica. Espero que os haya gustado. Pensad, reflexionad, y reaccionad, filosofía básica. Recordad, que si vais a poner una opinión, espero que sea con respeto al igual que yo he respetado a todas esas personas. Os veo en mi próximo vídeo, hasta mi próximo vídeo. Hola, soy Mr. Snake, y hoy os voy a ofrecer otra crítica de las mías. Sí amigos, os voy a ofrecer mi crítica constructiva sobre la religión católica. Primero, un poco de historia, costumbres y demás, y luego mi opinión. Antes de ver el vídeo, deberismo como un todo. Aunque el término catolicismo se usa por lo general para hablar de la experiencia cristiana compartida por los cristianos que viven en comunión con la Iglesia de Roma. El nombre de Iglesia Católica, o catolicismo, se ha utilizado para referirse al cante históricamente. Desde el año 0, año en el que murió Jesús, su espíritu ha gobernado el mundo supuestamente, claro. Ve aquí algunas partes de Wikipedia que definen el catolicismo. El catolicismo, del griego, católicos, universal, que comprende todo, es un término general que sirve para describir la Iglesia universal de Jesucristo, su teología, doctrina, liturgia, principios éticos y características y normas de comportamiento, al igual que al conjunto de seguidores del catolicismo. De saber que yo, como persona, soy ateo y no profeso ninguna religión, pero me interesa documentarme un poco antes de ofrecer mi crítica. Gracias.
Historia. La religión católica es, desde el punto de vista de algunas personas, muy importante.